Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Zenón de Paz Toledo es doctora en filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en cosmovisión andina, es docente de la Facultad de Letras también de la Universidad San Marcos, y además es asambleísta universitario. ¿Qué tal, Zenón de Paz? ¿Qué ha sucedido esta semana en San Marcos? ¿Cómo ves lo que está pasando? Han vuelto a agredir a los alumnos, ¿no? Matones una vez más ingresaron y golpearon a los estudiantes. Sí, bueno, eso se ha podido ver claramente en videos que han circulado por la red. Y sí, pues efectivamente aparece un conjunto de personas, algunos con el rostro cubierto, acompañados de gente que pertenece al equipo de seguridad de San Marcos, claro, pero en una actitud visiblemente agresiva, golpeando las ventanas con premunidos de palos, insultando con gruesas palabras a los que ahí están presentes, amenazándolos. Eso se ha visto, me estoy remitiendo a los hechos, ¿no? Y lo chocante, pese a que ya es reiterativo, es que ocurre el día en que San Marcos está cumpliendo 474 años y estamos hablando de la primera universidad del país. Además, se trata de un día, el 12 de mayo, que la ley universitaria vigente declaró Día del Conjunto de la Universidad Peruana. O sea, no podían haber escogido un día más simbólico para manifestar eh, el grado de consideración que tienen a lo que viene a ser lo fundamental en la universidad, eh, su componente estudiantil. La universidad es desde sus orígenes una comunidad de estudiantes, de estudiosos, y no me refiero solo a los que alguna gente suele llamar alumnos, yo prefiero utilizar el término estudiantes, sino también a los profesores. Los profesores también somos estudiantes. Todos en la universidad somos estudiantes. Entonces, esto ha sido una agresión a todos nosotros, así al conjunto de la comunidad universitaria. Sí, y bueno, sobre todo, ¿no? En el Día de la Universidad Peruana, ¿no? Días antes la Casa de Estudios estuvo realizando una serie de actividades, entre ellos una verbena, Tengo entendido. dos O sea, verbenas viernes y sábado. sí, que se salió de control, entraron también personas externas, hubo robos, hubo agresiones a estudiantes y bueno, pues dejaron la universidad como un muladar, ¿no? Ahí también tenemos Sí, ahí imágenes. también están las imágenes que hablan por sí solas, ¿no? A ver, tenemos más imágenes de las agresiones que sufrieron los estudiantes. A ver, lo está compartiendo ahí César. Ahí se pueden ver a los chalecos de seguridad, eso que acabo de mencionar. Ahí activas el audio, a ver, César. Ahí un estudiante está grabando y los miembros de seguridad se le acercan y, bueno, un encapuchado lo comienza a corretear. Sí. Sí, y esta es la segunda vez que ocurre. La primera fue en octubre del En 2014. octubre, el 17 de octubre, sí, un día antes de las elecciones. Y esto ocurre a 2 semanas de, que, de que se lleven adelante esas mismas elecciones que se frustraron entonces. Y que de no haber sido por la protesta estudiantil aquella vez, hubieran seguido adelante con lista única, la lista oficial. Sí, justamente en esa oportunidad los estudiantes realizaron la toma de la universidad por denuncia de irregularidades en las elecciones de asamblea universitaria, ¿no? Donde Sí, sí. tacharon a una lista opositora. Y la universidad
retomó la casa de estudios justamente con matones, ¿no? Con miembros de seguridad. Y hubo luego de que esta masacre se transmitió en vivo en los medios de comunicación, la rectora Jerry Ramón era entrevistada justamente en Canal N, cuando estaban agrediendo a los alumnos. Y luego de este escándalo se formó una comisión investigadora, y esta comisión investigadora no sirvió para nada. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Sí, la comisión investigadora estuvo compuesto por 4 personas, 3 profesores y un estudiante. De esos 3 profesores, eran 2 profesores y un estudiante. sí, excepto un profesor que se incluyó en la comisión por insistencia de la oposición. Todos los demás eran, pero evidentemente, personas, incluyendo al estudiante, ubicados en la línea de la rectora. Pero si a lo largo de esa misma reunión en la que se eligió esa comisión, ellos habían defendido las posiciones de la rectora. La gente tiene que entender que en la asamblea universitaria hay una abrumadora mayoría una abrumadora mayoría oficialista, tanto entre docentes como entre estudiantes, ¿no? Sí, es muy lamentable lo que ha sucedido en Y aquellas... también quizás no está de más señalar que esa abrumadora mayoría no refleja necesariamente digamos, la composición del temperamento político en San Marcos. La lista ganadora, así haya ganado por un voto, va a tener abrumadora mayoría en el Consejo Universitario. Y eso es lo que pasa ahora. Pero claro, con un espíritu democrático básico, aún teniendo esa mayoría, debería haber una apertura al diálogo, a escuchar las opiniones y sobre todo las objeciones que puedan haber de la minoría para quien quiere gobernar para todos. Pero ese no ha sido el caso. La mayoría eh, en cada punto contencioso lo que ha hecho es arrollar en términos de aquello que se dice al carpetazo, ¿no? Ese voto al carpetazo. De hecho, el informe de esa comisión, que es un informe surrealista, porque dice cosas como que los estudiantes se pelearon entre ellos, o termina recomendando que los que criticábamos aquello recurriéramos al psicólogo, literalmente. Fue aprobado, como ellos entenderán, al carpetazo por la mayoría. Sí, justamente en el informe de esta comisión, una de sus conclusiones fue que unos estudiantes agredieron a otros estudiantes. Los estudiantes que querían recuperar la universidad agredieron a los estudiantes que habían realizado la toma. Exacto, y además no perdía oportunidad para decir que el desempeño del comité electoral fue impecable, no obstante que al día siguiente renunciaban ellos mismos, reconociendo que aquello no había sido así. Sí, justamente una de las críticas de los cuestionamientos que hacía el comité electoral era que había modificado su estatuto en pleno proceso electoral, y ello conllevó a la tacha de una de las listas opositoras. Entonces, ahí este comité electoral no estaba actuando con imparcialidad. A ver, César, si puedes ir a la parte de las conclusiones, está casi al final. Pero en el informe de esta comisión investigadora, en la asamblea universitaria señalaron que iban a elevarlo a la fiscalía. ¿Usted sabe en qué situación está ahorita la investigación por parte de la fiscalía? No tenemos noticia de ella. Porque se tiene que hallar a los responsables, ¿no? Porque ahí están claramente, están registradas las agresiones a los alumnos, ¿no? Hay varios alumnos que
quedaron ensangrentados. Sí, claro. Sí, a ver, César, a ver si puede leer la primera conclusión. A ver. Ya dice, bueno, 5.1 se concluye que se produjo la toma violenta e ilegal del campus universitario por parte de algunos supuestos estudiantes, dice, el día 17 de octubre de 2024. Y se realizó dicha toma con la finalidad de frustrar el proceso electoral para elegir decanos y representantes de docentes y estudiantes a los órganos de gobierno de la universidad. Luego dice, se concluye que dicha toma violenta realizada por algunos presuntos estudiantes configura un acto delictivo previsto en el artículo 99, incisos 3, 4, 5 y 7 de la ley universitaria. Asimismo, se ha evidenciado la presencia de profesores nombrados en la ocupación ilegal del campus universitario, incurriendo la conducta infractoria prevista en los incisos 95.2, 95.5 del artículo 95 de la ley universitaria. En el punto 3 menciona a los estudiantes que se autoagredieron. Dice, se concluye por la evidencia que se acompaña a la presente que un grupo importante de presuntos estudiantes, al no estar de acuerdo con los supuestos estudiantes que realizaron la toma, trataron de recuperar la posesión del campus universitario, produciéndose un violento enfrentamiento entre ambos grupos. Este ha sido un informe negacionista, ¿no? Porque ha habido registros donde se ha visto a los vigilantes ingresando, corriendo por la puerta 4, me parece, en vista, y mientras los policías estaban expectantes. Entonces, ustedes, ¿qué posición tienen al respecto? ¿Tienen van a emprender alguna denuncia, alguna observación, alguna medida ante este informe que no está haciendo, que no ha actuado de manera imparcial, como debería ser por parte de una comisión investigadora? Sí, claro, evidentemente es un informe absolutamente sesgado, por decirlo menos, ¿no? Incluso en los términos que emplea supuestos estudiantes, supuesta agresión, en fin. Y claro, bueno, lo que hicimos es señalar nuestro absoluto desacuerdo con ese informe y luego hicimos pública nuestra opinión como minoría en esos términos. Y ahora ante esta nueva agresión en el día del aniversario de San Marcos, a los estudiantes van a convocar a una nueva sesión de asamblea universitaria, o van a esperar que se realicen las elecciones para tratar este caso? Veo improbable que se convoque una asamblea universitaria. No hay nada al respecto. Pero, y además, sí, pues como lo recuerdas, entramos ya en los últimos días, porque en el proceso electoral, porque el día 27 son las elecciones. Y en un ambiente además de mucha preocupación, que ha sido también expresado públicamente por nosotros y por otros actores ahí en la universidad, porque no solamente se dan estas circunstancias, ¿no? Sí, la agresión a los estudiantes, sino también otras. Faltando 15 días es destituido, por ejemplo, el decano de letras, ¿no? Sin ninguna razón. La resolución electoral que lo destituye no da razón alguna, simplemente lo destituyen. Faltando 15 días para que sea reemplazado, porque vamos a elegir un nuevo decano, ¿no? Es de público conocimiento que ese decano, como dos que antes también fueron destituidos en los meses pasados, ha manifestado siempre que ha sido posible en la asamblea universitaria, por ejemplo, su oposición a las medidas tomadas por la rectora. Ahí está precisamente lo que mencionaba, ¿no? Que
que recomienda, bueno, dice, se solicita que pasen atención médica y psicológica obligatoria de los presuntos estudiantes y trabajadores. Asimismo, de la Oficina de Bienestar Universitario debe confeccionar un protocolo de asistencia médica de primer nivel para casos similares, ¿no? Entonces, Sí, o sea, los ya, han mandado al las psicólogo. palabras hablan por sí solas, ¿no? Sí, pues. Bien. Sí, y ¿cuáles son sus expectativas conforme con respecto a las elecciones que ya quedan una semana? Entonces, el próximo lunes se van a Sí, realizar, ¿no?, las son, elecciones universitarias. son el 27, ¿no? Muy pronto, por tanto. Bueno, hemos hecho un esfuerzo por presentar nuevamente una lista alternativa, la lista de oposición. Si ustedes se fijan en esa lista, hay nombres reconocidos por su trayectoria intelectual, personal. Siempre ha sido así de parte de la oposición. Por contraste, pueden echarle un vistazo también a los nombres que aparecen en la lista oficialista, y no es el caso, ¿no? En fin, pero lo que nos preocupa es que las elecciones van a ser por vía virtual, porque así lo ha decidido el Consejo Universitario, un consejo en el que la rectora tiene mayoría, obviamente. ¿Y hay garantías para que se realice de manera transparente Hemos, la elección virtual? hemos preguntado públicamente cuáles son esas garantías y no hemos tenido respuesta alguna, ¿no? Más aún considerando que las claves de acceso, ¿cómo se llama esto? Que usamos estudiantes y profesores en la universidad, los maneja la administración de la universidad. Entonces, se entiende que debería explicarse cómo va a ser aquel proceso y qué garantías hay de su confiabilidad, más aún si distintos sectores en la universidad están manifestando su preocupación al respecto. No, ni una palabra. Sí, justamente en anteriores oportunidades, bueno, ha habido reportes de que los mismos alumnos han denunciado que han ingresado sus propias cuentas y han votado por ellos. Entonces, En las elecciones rectorales anteriores ocurrió aquello a gran escala. Fue público, pero fue elegida Jerry no Ramón, quedó en nada, quedó en nada. pero en ese momento no se pudo impugnar estos votos que no Entiendo que la lista afectada, es decir, la que compitió en la segunda vuelta, hizo lo posible porque fuera atendido sus requerimientos, pero bueno, supongo que no hubo mayor efecto. Sí, bueno, ese es un problema que afrontan cuando el comité electoral tiene afinidad o apoya o sirve a las gestiones de turno. Esto ha ocurrido en la gestión de Jerry Ramón. También recordemos en una elección que también se mediatizó bastante cuando se eligió al rector Cotillo, cuando el comité electoral o en la misma asamblea universitaria que se desarrolló en la Canción de San Marcos, los estudiantes que votaban mostraban su voto. Mostraban su voto al personero al personero de quien sería elegido rector. Pero antes, olvidamos que entonces la elección del rector corría a cargo de la Asamblea Universitaria. En las elecciones para la Asamblea Universitaria, la lista de oposición, a la que yo pertenecía también, había ganado las elecciones. Y entonces, ¿qué pasó? El comité electoral revisó
revisó el conjunto de reportes, vio que el voto era eh, claramente, abrumadoramente, yo diría, favorable a nosotros en la Facultad de Medicina y anuló las elecciones en la Facultad de Medicina. Así ¿A fue qué, como, a qué así año se fue está como refiriendo? Cotillo se hizo de la mayoría en la Claro, Asamblea Universitaria y luego, claro. naturalmente, como consecuencia de ello, iba a ser elegido, pues. Pero no está de más recordar que las elecciones las ganó la oposición. Sí, ¿no? Recordemos que en el 2016 fue electo Orestes Cachay, y usted también en esa oportunidad postuló, ¿no? Yo en ese, Sí, en sí. Sí, aquel año, igual por la oposición. Lo que pasa es que desde que se eligió al señor Izquierdo, eh, es la misma, eh, es la misma corriente la que mantiene el, digamos, gobierno de San Marcos. Yo preferiría hablar de control, el control de San Marcos. Esto ya lleva ya casi 2 décadas. Eh, no es que sean representantes de alguna otra corriente alternativa, no, es del mismo movimiento. una- hay una continuidad desde Claro, la izquierda, claro con que sí. Cotillo, Cachay y ahora Gilles Gamón. Pero, Todos ellos han pertenecido al mismo movimiento. Claro. ¿y por qué crees que ha persistido esta continuidad? ¿Por qué no mm, mm, otras opciones Bueno, han podido ganar el rectorado? sí, acabo de dar un indicio por lo menos de ello, ¿no? En primer lugar, cuando tuvo la gestión del señor Izquierdo, vinieron las elecciones siguientes y acabo de recordar que nosotros ganamos las elecciones para la Asamblea Universitaria, pero que hubo esto escandaloso, que anularon las elecciones en la Facultad de Medicina, ¿no? Aduciendo que eh, digamos, en la ficha que hacía que totalizaba los votos, había algo en una línea más abajo, una cuestión surrealista, parecida a esta de que los estudiantes se agredieron entre ellos, ¿no? Pero es que el comité electoral es la instancia suprema a la cual apelar en caso de que hubiera alguna irregularidad. Pero ¿qué pasa si la irregularidad la comete el mismo comité electoral, ¿no? Entonces, Luego vino la gestión de Cotillo y allí hay un cambio de regla de juego, ¿no? Ya tenemos una nueva ley universitaria, ahora las elecciones son por vía universal y directa. Y de hecho, el sector que había mantenido la oposición durante esos 10 años en San Marcos tenía, yo creo, muchas posibilidades de ganar. El problema ya fue que el voto se dispersó. Pero eso ya son opciones, ya son problemas ahí de la cultura política en San Marcos, ¿no? les faltó el respaldo de la comunidad No, de las. no, lo diré con toda franqueza, ¿no? Lo que debía haber sido un solo bloque se dividió por lo menos en 2 opciones. Sí, se refiere a la selección de 2006. Sí, justamente en esa oportunidad yo estaba en la página de Sentido Crítico y me entrevisté a los candidatos a rector. Justamente usted también lo entrevisté Ujú, a Nicolás Lynch, a Orestes Cachay y a claro. otros candidatos más que ahorita se me van de la cabeza, ¿no? Y Ujú, en esa elección también postuló Villestein y en segunda sí, sí, vuelta sí. Él pasó a la fue, segunda vuelta. fue Cachay y Villestein, ¿no? Sí. Y usted en esta oportunidad, ¿cómo vio esas elecciones, esas dos opciones? Eh, Como te digo, pasaron a la segunda vuelta Cachay y Wittgenstein, lamentablemente. Que Bueno, quisiera recordar aquí también, porque este, usted se y vio obligado a tomar posición en esa elección. no, ya nosotros no teníamos que tomar posición, no habíamos quedado fuera de la carrera. Claro, Eh, pero bueno, lo que quería señalar es una cosa que es interesante tomar en cuenta, ¿no? En realidad, tanto Cachay como Wittgenstein habían sido retirados
de la contienda por el comité electoral, porque ninguno de los dos cumplía con alguna de las condiciones que establecía el reglamento electoral. Concretamente, no tenían la producción académica que exigía como una de esas condiciones. Sorpresivamente, el comité electoral los vuelve a poner en carrera. Y entonces creo que pasaron a la segunda vuelta de alguna manera, porque, entre otras cosas, porque el comité electoral como que los victimizó gratuitamente y para luego rehabilitarlos. Pero también hubo el otro factor que mencioné, ¿no? La oposición iba en 2 listas. Sí, ahí estaban Lynch y usted, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Y, bueno, en fin, no voy Sí, yo a... recuerdo en esa oportunidad Sí. que justamente utilizaron los correos de los alumnos para enviar publicidad, ¿no? Por ejemplo, en esa oportunidad a mí me llegó publicidad de propaganda de Villenstein a mi ¿Ya? correo, ¿no? Y así a varios Ah, mira. alumnos utilizaban los mismos correos de los alumnos para enviarles, ¿no? Entonces, Ah, mira. si tienen esa ventaja o ¿cómo? Esa opción que está mal, entonces, ¿qué garantías puede haber en este próximo proceso electoral, ¿no? ante Sí, pues. una elección virtual? Entonces, Sí, ¿de sí. qué manera se puede ver, o sea, los veedores de qué manera van a poder corroborar, verificar que las elecciones virtuales se van a desarrollar de manera transparente, ¿no? ¿Hay Sí, alguna, hay una de alguna situación de manera? incertidumbre. ¿O solamente hay que tener buena fe en que no se den estas irregularidades? Por ahora es eso último que no ofrece ninguna garantía. Eh, lo han manifestado diferentes actores en la universidad, incluso algunos que han optado por no participar, como es el movimiento docente denominado Letras y Números. Y justo señalan que su abstención tiene que ver con ello, porque no ven garantías eh, en las elecciones. Lo hemos manifestado nosotros también, solicitando esas garantías, pero bueno. Y empezando este siglo, acuerdo tuvo, o sea, con Manuel Burga llegó al rectorado, ¿no? Entonces, pero luego no ha podido recuperar Sí, no ha podido sí, volver a pues gobernar. sí, Entonces, es una historia recurrente aquella, ¿no? En realidad, Manuel estuvo en el rectorado, me parece que hizo una buena gestión. Se supone que bueno, debería haberse reelegido, pero salió una ley que un poco antes que impedía la reelección. Entonces, pero bueno, usted está a favor de entiendo que que haya reelección. entiendo que Usted está a acuerdo, yo no pertenecía todavía a ese movimiento, eligió un candidato, pero esto que hace un rato decía es recurrente, pues entonces también pasó. Alguien pateó el tablero y optó por una candidatura propia del mismo espacio. Esa circunstancia favoreció, digamos, el triunfo de Izquierda. ¿Usted qué piensa de las reelecciones en las universidades? ¿Deben darse o no? O sea, porque por parte de Mm, la rectora Yeri Ramón se dice que tiene sí, aspiraciones de reelegirse. sí, sí, En el mismo Congreso hay un incluso proyecto, hay un proyecto de proyecto ley de ley. para Hay un reelegirse. proyecto de ley para hacer posible aquello, ¿no? Parece que la discusión de ese proyecto de ley se contuvo por los acontecimientos de octubre, ¿no? Lo cual no quiere decir que en los próximos meses no vayan a ponerlo en la agenda nuevamente. Claro, estoy en desacuerdo en principio con lo de la reelección, ¿no? En general, en el sector público, por el uso populista al que induce esa posibilidad, ¿no? Para quien tiene el manejo de la gestión pública. Sí, otro de los problemas que ha habido últimamente es en cuanto al cuestionamiento a las filiales de San Marcos, ¿no? En el Ujú. caso
de la Facultad de Matemáticas. Esta fue tomada por los estudiantes de la filial de Chilca, entiendo. De Chilca. Entonces, porque ellos denuncian que hay un déficit, que no está garantizando la calidad de la enseñanza en esta filial. En el caso de la filial de Guarmey, los estudiantes están estudiando acá en la sede central, porque ellos no tienen dónde estudiar en la ciudad de Guarmey. Esta situación se está repitiendo en diversas filiales, ¿no? Entonces, la Universidad San Marcos no está brindando, o sea, las garantías mínimas de calidad, como dispone la SUNEDU, y aún así ha abierto filiales y ha convocado a exámenes de admisión. Los estudiantes acá están vacantes y luego no tienen dónde estudiar, tampoco se puede garantizar alumnos. En el caso de Chilca están, disculpen, profesores, ¿no? Porque los profesores para movilizarse tienen complicaciones. En distintas filiales están recién tramitando, o de acá a 2 años o 3 años van a construir recién, bueno, en el caso de Guarmey aún no construyen. En el caso de Chancay hay un terreno que se ha conseguido, pero ahí están estudiando en aulas prefabricadas, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una precariedad en el caso de las filiales de San Marcos. Y ahora último, hoy en el Congreso hay un proyecto para que se abra una filial más de San Marcos, de Amazonas. En mayo, la Comisión de Educación ha insistido en un dictamen para que San Marcos tenga una filial más en Amazonas, ¿no? Entonces, en este caso, en la Asamblea Universitaria, o para la siguiente Asamblea Universitaria, debería observarse esta situación para que no abran filiales por abrir, ¿no? O que convoquen a exámenes de admisión cuando ya haya donde estudiar, donde se garanticen docentes, y los estudiantes, ¿no? Porque al final la idea era descentralizar San Marcos para que los alumnos no vengan a la capital para poder estudiar en San Marcos, ¿no? Entonces, al final eso no se está cumpliendo. Pero creo que esa observación deberían hacer por parte de las autoridades, ¿no? Porque la misma Asamblea Universitaria es la que aceptó la creación de estas filiales en la gestión de Jerry Ramón, ¿no? ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, totalmente en desacuerdo con aquello, claro. Pero ya he referido hace un momento cómo funcionan las cosas en la Asamblea Universitaria. Hay una mayoría que tiene voto cerrado a las propuestas que hace la rectora, y que hace caso omiso a las observaciones que pueda tener la oposición, ¿no? En cuanto a esto de la apertura de filiales, hay universidades públicas en todas las regiones del país, incluso que son departamentos, ¿no? En todos los departamentos del país. Incluso hay varios departamentos que tienen más de una universidad pública. Entonces, ¿cuál es la razón de que San Marcos esté ofreciendo carreras universitarias en aquellas regiones donde hay universidades públicas? ¿A qué proyecto universitario responde? ¿O a qué motivaciones responden? No parece tener a la base una visión coherente de qué queremos que San Marcos sea en el mediano o en el largo plazo, que claro, se amarra con una visión del país. Presumo que la actual gestión no tiene ni una cosa ni otra, es decir, no tiene ni una visión del país, ni por tanto una visión de la universidad en esa perspectiva, ¿no? Tengo la impresión de que sus decisiones son como las del Congreso, erráticas. Ustedes saben que en el Congreso andan creando cantidad de nuevas universidades. Ayer o anteayer veía que acaban de crear la Universidad Nacional de Ballet. Pregunto, ¿en qué lugar del mundo hay una universidad de ballet? Es absurdo, porque
no es que a los 17 años, cuando estoy en la edad de postular a la universidad, descubro mi afición por el ballet. A esa edad ya no sirvo para el ballet. Eso es algo que se cultiva desde niño. Eh, pero ahí preguntémosle a la gente en el Congreso con qué criterio está creando estas universidades. En regiones donde hay más de una universidad, digamos, por ejemplo, en Puno está la Universidad Nacional del Altiplano, y a media hora de Puno está Juliaca, a media hora de Puno hay otra universidad nacional. Pero como si eso fuera poco, acaban de crear la Universidad de Desaguadero y la Universidad de Yunguyo y la Universidad de no sé dónde. O sea, están creando universidades como si fueran losas deportivas. Y ustedes saben, la gente sabe, que la gente que está haciendo eso en el Congreso ha estado jugando en pared todo el tiempo con nuestra rectora. Ella es, eh, eh, ha respaldado esta manera de manejar la universidad que se resume en una palabra, el desmontaje de lo poco que se había avanzado en términos de reformas de la universidad. En la ley universitaria justamente se preveía aquello y, y se había puesto candado a ese respecto. No se podían crear filiales en otras regiones del país, por la razón básica que acabo de dar. En todas las regiones del país hay universidades públicas, y ni hablar pues del número de universidades privadas que pululan por todas partes. Sí, justamente estamos volviendo a esa situación de la ANR, previos a la discusión de la nueva ley universitaria en el 2013-2014. Se ha Desde vuelto a ese 2014 escenario y en ese retorno la rectora ha sido un actor protagónico. sí, justamente el 2012, ante esta creación en serie de universidades de papel, hubo una ley de moratoria de 5 años para que no se creen universidades ni públicas ni privadas. Luego se extendió hasta por 5 años más, y así hasta el 2022. Luego ya bueno, no se volvió a extender, y ahora los congresistas vuelven a crear universidades de cartón sin garantizar infraestructura, sin garantizar presupuesto, y estos problemas al final terminan afectando a la misma San Marcos, ¿no? Sin Porque garantizar presupuesto, como ha señalado. Y entonces, si el presupuesto de la universidad es el mismo, ya está claro qué es lo que va a ocurrir si esas universidades van a funcionar. Es decir, van a haber recortes presupuestales para las universidades ya existentes. sí, ese problema también lo hemos vivido acá en San Marcos. Por ejemplo, cuando en el 2014 en el Congreso decidieron crear la Universidad de San Juan del Lurigancho, le mocharon infraestructura a San Marcos en San Juan del Lurigancho. Ahí tenían su facultad de Ingeniería Química. En esa oportunidad los estudiantes reclamaron, y al final el Congreso retrocedió, y ya posteriormente tuvo que asignar un terreno propio para esta nueva universidad, ¿no? Sin afectar a San Marcos, ¿no? Y eso también ocurría, por ejemplo, en el sur, se creaban más universidades, y afectaban también a San Marcos, ¿no? Porque San Marcos también tenía algunas propiedades en el sur, y le restaban, ¿no? Entonces, esta situación nuevamente se está viviendo. Bueno, pues parece que esta reforma universitaria ha caducado. ¿Usted qué piensa al No, no, respecto? sin duda, estamos en un proceso de desmontaje de aquellas reformas, ¿no? Duraron poco porque lamentablemente vino la actual ola que tenemos, una ola populista de la más elemental e irresponsable, y está afectando severamente a la universidad pública. No parece haber conciencia de la importancia que tiene esta institución para el país. Y justamente la semana pasada nosotros estábamos discutiendo cuáles eran los fines o para qué servía la universidad, ¿no? Por el aniversario de San Marcos, ¿no? Y
discutíamos más o menos cómo luego de la independencia del Perú, San Marcos todavía tenía rezagos coloniales, había una resistencia colonial, o hasta fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, los Pedros Costillos, los Jerry Ramón de aquellos años, se resistían a las reformas universitarias, se resistían a la creación de facultades, se resistían al cogobierno con los alumnos. Bueno, parece que la situación no hubiera cambiado, ¿no? 100 años después. En eso y en muchas cosas, efectivamente el paisaje es ese, ¿no? Las cosas no parecen haber cambiado mucho, sobre todo en cuestiones que tienen alcance estructural, y más bien quizá en muchas cosas, como en el tema seguridad, por ejemplo, hay un terrible retroceso. ¿Y qué se puede hacer ante este panorama acá en San Bueno, Marcos? la universidad pública es un actor importante en este escenario, ¿no? Lo que haga, lo que deje de hacer es significativo. Y por esto yo lamento el rumbo que ha tenido la universidad en las últimas ya 2 décadas prácticamente, sobre todo en el último quinquenio. El que San Marcos, en la figura de su rectora, haya encabezado la contrarreforma universitaria, el desmontaje de lo que se había ido avanzando en términos de recuperación de la calidad, es realmente algo de deplorar, ¿no? Cuando San Marcos debería estar emitiendo señales al resto de universidades del país, de por dónde debería ir la construcción de un modelo universitario acorde a las necesidades del país. Se dicen muchas cosas en nombre de la autonomía universitaria, y ese es el caballito de batalla de la rectora de San Marcos. Cualquier crítica, cualquier cuestionamiento, dicen que está afectando a la autonomía de San Marcos. ¿Esto es cierto? Bueno, depende pues de cómo ella entienda la autonomía, ¿no? ¿Qué es la autonomía? La autonomía se manifiesta en 2 rasgos básicos, ¿no? En la capacidad de comprender el entorno cabalmente, lo más cabalmente posible, y en la capacidad de actuar en función de ello, ¿no? Por esto es que un adulto tiene mayor grado de autonomía que un niño. ¿Por qué el niño tiene menor autonomía? Porque no comprende suficientemente, todavía no, el mundo en el que vive, y por eso necesita tutela, ¿no? Parece que la rectora y la gente en torno suyo confunden autonomía con autismo, que es su antípoda, ¿no? Entonces, el autismo es mirarse el ombligo, ignorar lo que pasa en torno, sobre todo en el mundo. Eh, y es el ensimismamiento, pues lo contrario de la autonomía. Entonces, ¿usted tiene esperanza de que las cosas puedan mejorar en San Marcos? Sí, claro. En realidad, si nos fijamos en lo ocurrido durante estos 20 años, en varios momentos eso ha podido ocurrir. He recordado que después del desastroso gobierno del señor Izquierdo, nosotros ganamos las elecciones, pero acabo de recordar también que hubo un grosero fraude que instaló el señor Cotillo. Luego hubo una saludable reacción que empató con lo de la nueva ley universitaria, y todos sabemos cómo terminó el gobierno de Cotillo. Y fue importante en ello la reacción interna que hubo en San Marcos. Hemos recordado también que lamentablemente confluyeron un conjunto de circunstancias que no hicieron posible que hubiese un recambio efectivo en la universidad. Pero esa posibilidad siempre está abierta, ¿no? En realidad, sobre todo en el sector estudiantil, hay una reserva importante
en cuanto a recuperar el rumbo, ¿no? Y yo soy convencido de que lo más potente que tiene la universidad son sus estudiantes, ¿no? Por evidentes razones. El nivel de selectividad en San Marcos es el más alto que hay en la universidad peruana. Y entonces son muy buenos los estudiantes que tenemos, ¿no? Eh, bueno, siempre está por tanto abierta la posibilidad de que haya un cambio de rumbo. Bueno, yo también tengo esa esperanza de que las cosas mejoren. Muchas gracias, Zenón de Paz. No, las gracias a ustedes por la apertura de este tipo de espacios. Voy a seguirlo, porque creo que es necesario para promover la discusión sobre la universidad, que en el fondo es promover la discusión sobre el país, sobre nuestro destino, ¿no? Insisto en que la universidad es una institución clave para ello, ¿no? Aunque sea por dos motivos, porque forma a los dirigentes del país y de sus regiones, y lo deseable es que los forme pues con la más alta calidad. Y lo otro es que la universidad es la institución que debe producir conocimiento que alguna vez haga posible un cambio de nuestra matriz productiva. No podemos seguir exportando piedras y mano de obra barata, ¿no? Entonces, para esas dos funciones, sin las cuales es imposible hablar del desarrollo nacional, la universidad pública es clave, ¿no? Por esto es que hay que defenderla, ¿no? Sí, así es. Nosotros acá en RN Podcast tenemos muy presente a San Marcos. Esperamos conversar más adelante con usted en otros temas, ¿no? Como la Convención Andina, ¿no? Muchas gracias y Gracias a ustedes. Que estén cuídese bien. bastante. Saludos. Hasta luego.